Gran placer, mi querida familia, estar con ustedes en esta mañana. La última vez que entré a este templo, pertenecía a los hermanos de habla inglesa. Quiere decir que hace muchos años que no venía a este templo. Algunos de ustedes todavía, yo creo, pertenecían a la iglesia de Colton en aquel tiempo. Pero es una alegría estar con ustedes hoy. Y ustedes realmente son bendecidos por tener a un pastor como mi viejo amigo. Y dije viejo amigo, no dije amigo viejo. Hay una gran diferencia donde se pone el adjetivo calificativo. Pero dije mi viejo amigo, al pastor y doctor Valenzuela. ¿Qué hubiera dado yo en mis tiempos de laico? Y pasé muchos años de laico, aún siendo profesor, porque yo era miembro de iglesia laica mientras enseñaba en el seminario. Pero ¿qué hubiera ya dado yo en mis años de ser laico? Haber tenido a un pastor de iglesia con la preparación y la experiencia de su pastor. Aprovéchenlo. No son todos los días que una iglesia recibe un pastor con las cualidades que tiene su pastor, así que aprovéchenlo. No sé si está Janine aquí. ¿No está hoy? Me la saludas. El tema de esta mañana, mis amados hermanos, es parte de la clase que hemos estado dando y que concluye hoy. Así que el tema de hoy es ilustrativo en relación. ¿Cuántos alumnos de la clase hay aquí? Déjenme ver si hay pocos en relación a lo que yo esperaba, porque la sala está llena por las tardes. Pero yo te recomiendo que tomes nota, si es posible, y si tienes preguntas, las responderemos esta tarde. En relación, cuando abres la Biblia, ¿qué es lo que Dios realmente está diciendo? No lo que yo creo, lo que Dios está diciendo. Y para mis alumnos hay 3 aspectos del texto bíblico cuando abres la Biblia. Está la cuestión de lo que está en el texto, lo que tú estás leyendo, lo que está escrito. Luego viene una segunda, lo que está por detrás del texto. Por detrás del texto hay una historia, hay un contexto, hay una cultura, hay una lengua, hay una geografía que no está visible en el texto, pero es parte vital del texto. Y en tercer lugar ya viene lo que está frente al texto, que quiere decir qué aplicación tiene aquello para nuestra vida hoy. Son los 3 elementos esenciales que se usan cuando se estudia la Biblia, porque al ir al texto no podemos interpretar inmediatamente lo que está frente al texto, lo que significa para nosotros, sin primero descubrir qué significó para aquellos que primero lo escucharon o lo leyeron. Porque cuando fue escrito específicamente para alguien o para un grupo de personas, con un propósito específico. El escritor bíblico no estaba pensando todavía en la iglesia de San Bernardino. Dios probablemente piensa en la iglesia de San Bernardino, pero el escritor bíblico estaba pensando en sus oyentes. Aquellos que estaban recibiendo el mensaje que el autor bíblico les mandó. Quiero recordarle a los niños que Jesús está aquí ya y que es hora de estar calladitos. Yo estoy seguro que tu papi y tu mami trajeron algo para que tú estés ocupado mientras papi y mami escuchan el mensaje de esta mañana. Y si hay niños pequeñitos que no saben cómo controlarse porque están muy chiquitos, entonces papi y mami, tú ayúdanos para que el vecino no te voltee a ver feo. ¿Okay? Cuando son mis nietos pueden gritar y llorar, yo no siento nada, pero cuando son los de otros, así que
Y asegúrate que tu telefonito esté apagadito, por lo menos en vibración. Si no quieres que el predicador te voltee a ver feo, asegura que tu teléfono no suene aquí en la hora de adoración. Vamos a mandar un mensaje al Señor. Querido Padre, ya sabemos que estás aquí. Y ahora queremos que uses tu palabra para hablarnos. Y sabemos que tienes algo para nosotros hoy, solamente necesitamos abrir nuestro corazón y nuestra mente para aquello que tienes para enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Un día yo me enojé tanto y debió haber sido por algo inconsecuente, porque no recuerdo por qué me enojé. Lo que sí recuerdo, aunque mi esposa me dice que me enojé porque la vi platicando con un tonto, digo con un muchacho, pero yo no me acuerdo realmente. Lo que sí yo recuerdo muy bien es que salí en el carro y le di un golpe tan duro al volante que le quebré el claxon, o el pito como lo conocemos la mayoría de nosotros, allá en la iglesia de Lincoln Heights. Y mi novia ya saben quién era. A partir de ese día el pito del carrito ya no funcionaba. Era un Volkswagencito de aquellos bolitas, de aquellos antiguos. Pero lo peor de todo era que cuando yo estaba parado en un semáforo, el cochino pito comenzaba a pitar ahí sin razón ni motivo. Gracias a Dios que en aquellos tiempos no existía el llamado road rage, esa gente que anda enrabiada hoy por las carreteras. La gente era un poco más paciente en aquel tiempo, si no, a alguien se hubiera bajado y me hubiera golpeado, porque el carrito aquel, no sé si se recuerdan cómo pitaban las bolitas Volkswagen, un sonido así como la película Harvey. ¿Se acuerdan de la película del Harvey? Así pitaban. Finalmente se me vino la idea de sacarle el fusible y paró. De paso, el carrito un día me deshice de él y ya no tuve que arreglarle el claxon para ser un poquito más educado. Y aquel momento de rabia de mi juventud vino a mi mente cuando yo leía un evento en la vida de Jesús. Un día que él entró al templo y vio algo, se confrontó con algo. Pero vamos a leerlo. Bueno, espero que lo puedan ver. Si no, abre tu Biblia ahí en Mateo. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Normalmente nosotros no pensamos en Jesús en un hombre violento, rabioso. Es difícil imaginarnos a Jesús gritándole a su mamá, ¿no es cierto? Y mucho menos verlo con un látigo echando a la gente de la iglesia. Pero la historia está aquí en la Biblia. Yo he tenido la experiencia de conocer a algunos santos de Dios que creen que esa actitud de Jesús debe ser duplicada. Y cuando detectan algo que ellos consideran irreverente, se les despierta el celo santo. Y si tuvieran un látigo, lo usarían como Jesús lo usó. En cierto lugar donde yo trabajé, donde les gustaba mucho el fútbol, si veían a alguien masticando chicle,
le entregaban una tarjeta amarilla y le decían, tira el chicle. Y si lo veían seguir masticando el chicle, le entregaban tarjeta roja y decía, por favor, sálgase del templo. Es bueno querer ser como Jesús, pero esto no es. Esto no es una historia para ser duplicada y vamos a ver por qué. A menos que tendrás que escuchar. A Jesús, sin embargo, no lo podemos acusar de haber perdido los estribos, a pesar de verlo furioso. Los religiosos, quienes a menudo lo tildaban, demonio tiene, al verlo enojado aquel día en el templo, en su mente se les confirma, si no tiene demonio, debe estar loco. La gente estaba acostumbrada a ver a Jesús hablar en santa calma, pero esta vez parece irreconocible. Ceño fruncido, respirando hondo, el pecho agitado. Y quién sabe, alguien pudo haber dicho, yo le vi que le salía humito por la nariz. A la vista humana, el Señor Jesús perdió el control. Pero no. Si Él hubiera perdido, recuerda que Él también era 100% divino. Y si hubiera perdido el control, hubiera hecho que la tierra se abriera y se los tragara a todos allí mismo, porque Él tenía ese poder. ¿Recuerdas cuando lo iban a arrestar? Le dijo a Pedro, guarda la espada. ¿Por qué? ¿Recuerdan qué le dijo? Porque si yo quisiera, ¿qué? Podría mandar a llamar una legión de ángeles. Él tenía a su disposición este tipo de poder. Y Él podía haberlo hecho. El hecho que no lo hizo, sabemos que Él estaba en completo control de sus facultades, de lo que estaba pasando allí. En esta historia no vemos, sin embargo, a un Dios lento en ira y grande en misericordia, como es Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo es que el príncipe de paz le declara la guerra? No a los vendedores del templo, sino a los que estaban por detrás de los vendedores del templo. Los vendedores del templo eran apenas peones de los que dirigían el templo. Eran esclavos, empleados del templo. ¿Y cómo es que aquel que aguantó tanto abuso contra él ahora reacciona tan violentamente contra aquello que se encuentra dentro del templo? Sería que su mamá estaría por allí cerca, que se le acercara y le dijera, ay, mi hijo, cálmate tantito. Uno puede tratar de disculpar esa actitud de Jesús como quiera, pero la verdad es que ese supuesto berrinche y otros 3 o 4 berrinches de Jesús, entre comillas, berrinche, que encontramos en los evangelios, todos tienen el mismo marco. Por detrás de la historia se encuentra la misma lección. Y lo vamos a ver en esta mañana si el tiempo nos lo presta. ¿Hasta qué horas tengo, pastor? ¿Hasta la 1? Muy bien. Ustedes se van a las 12. Mira, hermano, cuando nosotros sacamos esta supuesta rabieta de Jesús de su contexto, no hay manera de darle mucha vuelta a la historia para disculpar la actitud de Jesús. Pero sí la hay cuando esa y las otras historias en las que Jesús explota de enojo tienen que ser vistas dentro del mismo marco, el mismo propósito que el evangelista lo hace cuando las incluye dentro del texto bíblico. Hay siempre un propósito por la cual Él las incluye ahí. Si nosotros sacamos esta historia de su contexto histórico,
de lo que está detrás del texto y nomás tomamos lo que está en el texto, Jesús no puede ser el osito de peluche que nos conforta en tiempos de necesidad. Pero no importa cómo estudiemos a Jesús, siempre lo vamos a encontrar ese otro lado de Jesús, el lado fuerte, el lado impactante, a veces indomable. Jesús no siempre lo encontramos sonriendo y con palabras suaves cuando la ocasión lo demanda. Y la diferencia entre Él y algunos seguidores celosos de Jesús es que Él sabía por qué lo hacía. Y a veces nosotros no sabemos por qué lo hacemos en un celo vacío. Jesús, sin embargo, vivió auténticamente. El problema es nuestro al no entender el contexto de su actitud aquel día allá en el templo. Y el mayor problema que encontramos y he encontrado a través de mi historia como adventista, soy de tercera generación por un lado y de cuarta generación por otra, y mi experiencia enseñando en varias partes del mundo, el problema en esta historia es no entender el contexto de aquella actitud e interpretar mal la actitud de Jesús por no considerarle la totalidad de su vida, de su ministerio, de su mensaje. Y al texto se le han insertado, se le han metido, se le han introducido interpretaciones que no se detectan en el cuadro que los evangelistas pintan acerca de Jesús. Metemos cosas dentro del cuadro que no pertenecen allí. El supuesto enojo de Jesús se distorsiona cuando tú y yo no entendemos la función del templo y la hemos convertido en una teología de la reverencia. Déjame defender la reverencia, pero el tema no es de la historia de hoy, no se trata de reverencia. Yo defiendo la reverencia porque el momento que nos acercamos a Dios, mente y corazón deben de estar engatillados para ver lo que Dios tiene para mí. Porque tú puedes estar en completo silencio, pero si tu mente está divagando, si tu mente está criticando, tú no estás siendo reverente. La reverencia es cuando el corazón y la mente se engatillan y no importa lo que pase alrededor, yo vine aquí para ser alimentado, pase lo que pase. Esa es reverencia, no silencio absoluto. Así que yo defiendo la reverencia y me encanta cuando la palabra es dispuesta que el pueblo esté. Así que esa es mi defensa de la reverencia. Y digo esto porque la teología de la reverencia es válida desde que los cristianos comenzaron a reunirse dentro de 4 paredes. Y eso comienza cuando se comienzan a construir templos cristianos a partir del siglo III, pero no en el siglo I, no en el contexto de Jesús. En el contexto de Jesús no hay templos cristianos donde el pueblo se reúne para adorar. Y es necesario entender la función del templo. Y en la función del templo, ningún laico, o sea, no levitas, ni en los tiempos de la tienda del desierto, ni en los tiempos del templo de Salomón, ni en los tiempos del templo reconstruido por Esdras y Nehemías, ni tampoco el templo edificado por Herodes, que era el templo existente en el tiempo de Jesús. Ningún laico entró jamás dentro del santuario.
La palabra reverencia, no sé si puse el texto aquí. No, no está. Así, la palabra reverencia viene del hebreo yaré, que quiere decir respetar, tenerle temor santo, y se comió la parte baja del texto. Tenerle respeto a aquel lugar donde estaba la presencia de Dios, aun cuando el individuo no tuviera acceso a ese lugar. El interior del santuario era accesible solamente a los miembros de la familia sacerdotal. Y por turno. No todos los sacerdotes podían entrar, tenían que ser designados y le daban un tiempo, se le cumplió el tiempo y era posible que pasara el resto de su vida sin nunca volver a entrar a ese lugar. Tribu de Leví. Y todo sacerdote israelita o judío, después que desaparece la nación de Israel, le tocaba por lo menos una vez en su vida ser oficiante en el santuario. Los periodos que le daban generalmente era de un mes, y era en ese mes que podía entrar a hacer los sacrificios, o podía entrar al lugar santo para cambiar los panes y abastecer el aceite del candelabro, y era todo. Se le cumplía su periodo, era posible que pasara toda una vida sin volver a entrar dentro del santuario. A la tienda del desierto, cualquiera de los templos en la historia de Israel y de Judá hasta los días de Jesús, te vas a sorprender. Pero el santuario ni el templo era el lugar donde la gente iba los sábados a adorar. Es nuevo para ti, ¿verdad? ¿Sí? Cuando Salomón construye el templo, se considera que hayan habido de 5 a 8 millones de israelitas de entre 12 tribus distribuidas por todo el territorio de Israel. De 5 a 8 millones. Y aquí está Jerusalén en el centro. Aquí está Jerusalén. Mira dónde están las tribus distribuidas. Manasés, Gad y Rubén están al otro lado del Jordán. 5 a 8 millones. ¿Tú crees que 5 a 8 millones iban a poder dislocarse de sus tierras para venir el sábado al templo a adorar? Es imposible. Es más, si tú vivías en esta área donde está Isaacar y Neftalí, en esta región que era conocida como Galilea, por el testimonio bíblico, podía tomarte una semana caminando, porque no hay autobuses, no hay aviones, no hay trenes en este periodo, una semana caminando para llegar a Jerusalén. Y si te llegó el sábado en el camino, tenías que pararte por un día, porque solamente podías caminar cierta distancia en sábado. Así que la noción de que los hermanos iban cada sábado al templo a adorar, bíblicamente no se puede probar. La noción bíblica era que, y la instrucción que Moisés les dio, especialmente en Deuteronomio 5, donde les dice, asegúrate que tú hables a tus hijos en tu casa todos los días. ¿Cuándo le dijo él? Cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando salgas por el camino. La responsabilidad de enseñar era de los papás, porque no había acceso a ir todos los sábados al templo. Yo sé que es cosa nueva, pero estamos viendo la realidad del trasfondo del texto bíblico. Cuando cruzamos, este es periodo del Antiguo Testamento, el periodo de las tribus. Ya sabes que las tribus desaparecieron y la única tribu que quedó viva fue la tribu de Judá, que tomaba esta área por aquí. Judíos, por eso le llamamos los judíos, porque ya las otras 11 tribus no existen. Y para entonces había
dicen los que saben que había aproximadamente 30 millones de judíos desparramados por todo el imperio, y que en la tierra de Palestina había un promedio de 3 a 5 millones de judíos. Y esta es la tierra en los tiempos de Jesús. Así estaba distribuido el mapa. Ya no son tribus, ahora Israel posee la tierra. Y estaba distribuida la región de Judea, la región de los samaritanos y Galilea. Estas ciudades en blanco eran áreas paganas, no judías, pero estas eran las regiones donde los judíos vivían, en estas tres: Judea, Samaria, Galilea, y entre ellos obviamente había miles y miles y miles de gentiles. Igualmente, en el tiempo de Jesús, alguien que vive en Galilea y que quería venir hasta Jerusalén, aquí abajo, a adorar, es por eso que todo judío se le requería venir una vez en su vida a Jerusalén. En su vida. En el periodo de Pascua, si tú eras un buen judío, tú tenías, y no solamente los que vivían en la Palestina, sino aún los judíos que vivían en cualquier lugar de Roma, tenían que ir por lo menos una vez. Y tú encuentras ahí en el libro de los Hechos, cuando Pedro bautiza 3,000 y luego 5,000, dice que eran judíos que habían venido de afuera y estaban en Jerusalén aquella única vez en la vida para celebrar la Pascua. Así que entiende la importancia de tener una noción de cuál es esta función del templo. El hecho es que Jesús se enojó, y no era porque estaban siendo irreverentes en la casa de Dios, especialmente porque donde ellos estaban no era la casa de Dios, no era el santuario, era en los atrios del santuario, donde la gente sí podía entrar. Lo que nos interesa saber es por qué se enojó Jesús. Y la respuesta se encuentra en la historia y el propósito del templo, que a veces no se nos ha enseñado. La teología desarrollada en el Antiguo Testamento en torno al templo es la de un lugar donde el cielo se encuentra con la tierra, donde la dimensión divina desciende al nivel humano. Es Dios buscando al individuo, Dios buscándote a ti y a mí. Esta es la noción del templo en el Antiguo Testamento. Y si pudiéramos ilustrar esta noción, la podríamos hacer con estos dos círculos, en la que Dios y el hombre vienen y se encuentran en ese lugar llamado templo, donde literalmente la presencia divina estaba allá adentro, durante el tiempo del santuario del desierto y después durante el tiempo de los diferentes templos que existieron, y el último, el templo de Herodes, en los tiempos de Cristo Jesús. Pero ¿cuál es el punto de este encuentro divino humano en relación al templo? ¿Qué era lo que Dios esperaba sucediera cuando primero ordena que le hagan un santuario para que Él habite en medio de ellos? El templo en la época de Jesús ya no tiene las dimensiones del santuario del desierto. Y se diseñó donde el judío y el no judío pudiera venir a orar. No había escuela sabática,
No había culto divino, no había sociedad de jóvenes, ni culto de miércoles, ni estudio de viernes. Estaba abierto siempre donde la gente pudiera venir a orar. A orar. Y el templo además servía como un salón de clases. Todos sus servicios y rituales contaban una historia. ¿Qué historia? La historia de la salvación. Todo era un visual, ¿cómo se llama? Una ilustración visual de la historia de la salvación. Y la historia era muy sencilla. Dios quiere estar cerca de nosotros. Esa era la historia. ¿Por qué se creó el templo? Porque Dios quería estar en medio del pueblo. Allí quería estar. Y sus muebles y rituales, todo era símbolo de la cercanía divina. Y lo que Dios quería era estar donde está el pecador. Ahí quería estar. Y establece toda esta cosa de sacrificio para que el pecador no muriera por su pecado, sino viviera. Para eso lo hizo. Porque él quería estar allí. El templo en la época de Jesús, no así el santuario del desierto, se diseñó para que todos pudieran ir allí a orar, judío y no judío. Y en ese ambiente religioso aparece Jesús. Y aquel que dijo, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos, es el mismo que dijo, pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Y era en referencia a qué? A él mismo. A él mismo. Mayor y más importante que el templo estaba allí. Cuando Jesús entra en el templo aquel día, ¿recuerda para qué era el templo? Donde el cielo y la tierra se unían. Cuando Jesús entró en aquel día, donde se suponía hubiera ese encuentro cielo-tierra, Dios con el pecador, el lugar donde la presencia divina debería desplegarse hacia el miserable que llegara allá a orar, el lugar donde todo mundo podía venir a ver su gloria y experimentar su amor y su misericordia y su perdón. Esto es lo que dice Juan. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volteó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad esto de aquí y no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. El texto no dice que fue por la irreverencia de aquel lugar que llevó a que Jesús se le saliera el indio. Como decía mi abuelo cuando se enojaba, se me salió el indio, mi hijo. Sino que Jesús reacciona con una justa y santa indignación y vamos a ver por qué. Marcos destaca dos elementos de esta historia que demuestran el enojo de Jesús. Y vamos a ver la primera. Pena que quedó en letra negra esto. Espero que abras tu Biblia porque está en Marcos capítulo 11, versos 15 al 17, si tienes problema viendo, y manténlo ahí abierto. Marcos 11, 15 al 17, yo voy a leerlo, que está en la pantalla. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, que de paso todos los evangelistas narran la historia, y es importante leer lo que cada uno de ellos dice, yo te lo voy a leer esta mañana. Y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho
cueva de ladrones. Dos claves aquí en este texto del enojo de Jesús. Vamos a hablar primero de la cueva de ladrones. ¿Por qué habían hecho aquel lugar cueva de ladrones? Hay que conocer lo que hay por detrás del texto para poder entender qué es lo que dice el texto. Hay un historiador contemporáneo de Cristo Jesús llamado Josefo, que cuenta que los vendedores del templo eran controlados por los religiosos, la secta de los saduceos, no de los fariseos, los saduceos, que era la secta sacerdotal, templo. Y ese mercado proveía ganancias exorbitantes para esta gente. ¿Recuerdas tú la historia de los pastores de Belén? En las colinas de Belén, cuando se les anunció que había nacido el Salvador. Aquellos pastorcitos no eran dueños de las ovejas, ellos eran esclavos del templo que cuidaban las ovejas que eran traídas como ofrenda para los sacerdotes. Queriendo decir que tú como un pecador, cuando llevabas tu ofrenda, de hecho, tu ofrenda no era sacrificada. Tu ofrenda era tu ofrenda para el sustento del sacerdocio. En el templo o el santuario del desierto se hacían solamente 2 sacrificios diarios. Uno por la mañana y otro por la tarde, que servía para cubrir los pecados de todo el pueblo. La ofrenda que tú llevabas era para el alimento, no lo mataban allí porque esos se lo comían, era su comida, o lo podían vender para tener ganancia, o lo podían intercambiar por bienes. Cuando tú llevabas tu ofrenda, generalmente llegaba un inspector, porque la ofrenda tenía que tener una cualidad. ¿Cómo debía ser? Perfecta, sin tacha, sin mancha. Y cuando tú traías tu ofrendita, y había gente pobre que no tenía más que 2 palomas, que era lo mínimo que se podía llevar, llegaba el inspector y te decía: tu ofrenda no pasa. Tienes que comprar una de la que ha sido inspeccionada y está limpia, pura, perfecta. Dame la tuya, déjala aquí. No solamente le quitaban la ofrenda que llevaba, sino que le vendían una que había allí dentro. Y el individuo entonces se llevaba esa ofrenda, a la hora o 2 regresaba al mercado y la podían revender 3, 4, 5 veces durante un día de negocio. ¿Qué dijo Jesús al final del verso 17? ¿Por qué? Recuerda la función del templo. El lugar donde Dios se quería encontrar con el pecador estaba siendo abusado. Cueva de ladrones. La interpretación tradicional de este texto que yo he visto y escuchado, sacándola de contexto, hay muchas historias, pero la que viene a mi mente fue por el anuncio que dieron, y qué bueno que aquí no ocurre. Era prohibirle a los conquistadores vender guaraches o pupusas, porque la Biblia decía que la están haciendo un mercado, y que no tiene nada que ver con eso. Absolutamente nada que ver. El director de Conquistadores se quitó el sudor de la frente ahorita. No tiene nada que ver con esto. Yo te digo porque yo he visto iglesias de, la Biblia dice que están haciendo negocio en el templo, por tanto. No es en lo que el texto está diciendo. Al contrario, tú lo vas a ver. Esta es una de las cosas que aparece en el texto. Marcos destaca este elemento especial que a veces lo leemos sin darnos cuenta en el verso 17, por eso lo puse
por separado, y si no lo ves, léelo en tu Biblia. Y dice aquí, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Si lo resalté era porque tiene un propósito. Mi casa fue hecha para que fuera ¿qué cosa? Casa de oración, no solamente para ti, Señor judío, sino para todos. Para todos. Todas las naciones. Pero lo que pasa es que el judío le tenía un odio al gentil. Y para que el gentil no viniera a orar dentro de los atrios del templo, que era el único lugar que podía un gentil entrar, metieron al mercado en los atrios. Y estos ya no tuvieran espacio para donde orar. Jesús dice, la casa de Dios donde Dios quiere encontrarse, le hicieron cueva de ladrones, y luego todavía impiden que el pecador venga y se encuentre con su Dios. De la historia por detrás de la historia. Y espero que estés anotando, alumno, qué hay en la historia, lo que está por detrás de la historia, y luego vamos a ver al ratito qué hay frente a la historia, que es la aplicación, que ya estamos dando varios puntos aquí. Y dice que Jesús, por tanto, toma el látigo y echa fuera a los vendedores. Y Mateo, cuando cuenta la historia, añade algo asombroso, que no la cuenta ni Lucas, ni Marcos, ni Juan. ¿Sabes qué lo que dice Mateo? Y es lo que me dice, esa es la función del templo. Mira lo que dice Mateo, espero que lo puedas ver. Y les dijo, hablando de la Biblia, mi casa será llamada casa de oración para vosotros, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Y tan pronto como los echó del templo, ¿qué pasó? Comenzaron a entrar ¿quiénes? Los ciegos y los cojos y los enfermos. La pregunta con que Mateo me deja colgando es, ¿dónde estaba esta gente? Todos los desvalidos, mientras el mercado está dentro. Allá en la calle. Porque esos están impidiendo que aquellos se ¿saben por qué? En la noción de ellos, todo enfermo era ¿qué? Un maldito de Dios. Y estaba enfermo porque alguna cosa mala hizo y Dios lo castigó. Por tanto, pecador no puede entrar aquí. ¿Recuerda la oración del publicano? En el templo y en la área del atrio, porque no podía entrar al área del santuario. Te lo voy a mostrar dónde podían entrar los judíos y dónde no podía entrar el no judío. Te lo voy a ilustrar en un instante. ¿Dónde estaba el publicano? ¿Cuál era la oración del publicano? ¿Y quién se fue justificado? ¿El hermano con corbata y traje? ¿Quién se fue? Aquel que entró porque reconoció cuál era el propósito del templo, donde Dios se encuentra con mi necesidad. En ese lugar. Todos los pecadores y los desquiciados por el manual de los judíos no eran permitidos encontrarse con Dios en aquel lugar. Evidentemente aquel lugar era solamente para aquel que oraba de esta manera: Señor, gracias por hacerme judío y por hacerme hombre. Y gracias por no haberme hecho mujer, ni como este publicano. Esa era la oración del judío. Que al templo tenía derecho de entrar ¿quién? Solamente aquel que es justo, a su ver, porque justicia propia ¿quién la tiene? Y Pablito, nuestro Pablito que tanto amamos hoy, antes de conocer a Cristo Jesús, él creía ser uno de esos. Allá en Filipenses dice, en cuanto a la ley, yo era como intachable. Esa era la noción que ellos tenían, que solamente Dios quiere gente justa y buena aquí dentro.
Es por eso que Jesús, el día que sanó a los leprosos, los manda directamente al templo para que se presenten a los sacerdotes, para que vieran que ahora podían entrar. Su vida había sido arreglada por Jesús. Porque a veces no dejamos entrar gente hasta que arreglen su vida. Y es aquí donde arreglan su vida, no allá afuera. Si tú puedes arreglar tu vida allá afuera, ya no necesitas entrar aquí. No necesitas. Es aquí donde venimos a arreglar nuestra vida. A mí me han dicho que es un hospital, pero yo a veces los hospitales que yo he estado, espiritualmente hablando, echan para afuera los que están en camillas. Y hemos perdido cuál es la función del templo, donde el cielo se encuentra con la tierra, donde Dios viene a llenar tu necesidad. Ya me quería adelantar un poquito a hablar acerca de qué hacemos tú y yo. Déjame hablar, templo, antes de cerrar. Me dijeron que hasta las 2 podía, ¿verdad? Okay. En la teología judía, todo aquel que ellos consideraban inmundo, impuro, lo llamaron gentil y gente enferma, aunque fuera judía. Llamados perros, porque el perro es un animal ritualmente inmundo. Pero mira el diseño divino cuando le da primero a David y Salomón el diseño del templo y después se reconstruye. Esta es una réplica más o menos de cómo era el templo en el primer siglo. Y necesitamos entender la función de este templo para que tú puedas entender el Cristo Jesús. Aquí está el templo. Toda esta región que miras por fuera, este es el santuario. Esto de aquí es el santuario. Esta región de afuera son los atrios del templo. ¿Recuerda la oración de David? Mejor sería un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Está refiriendo a toda esta región del templo. Este es el área del templo designada para la oración de los judíos. Pasando esta puerta que está aquí, nadie entra más, porque al entrar allí ya entras a la parte del santuario, donde se encuentra, detrás de esta puerta está el lugar de sacrificio, y dentro de este edificio hay 2 compartimentos. El primero es el lugar santo y el que está por detrás, el santísimo. De esta puerta, aquí chiquita para allá, no entra nadie sino los miembros de la familia sacerdotal designados por voto del concilio, quiénes serían los que iban a entrar allí. Pero esta área era para el gentil, el pecador, el enfermo, no, aunque fuera judío, no podía entrar aquí. Toda esta región de enfrente era para el hombre judío. Toda esta región atrás era para la mujer judía. No podía la mujer entrar al área del hombre judío. Este es el templo. Cuando la Biblia llama mi santuario tendréis en reverencia, está todo este aspecto en que cuando vas a llegar allí, no allá adentro, cuando vas a llegar allá, debes de saber cuál es el motivo por cual estás yendo allí. Porque si tú sabes cuál es el motivo, produce un cambio interno que te lleva a qué es lo que Dios tiene para mí hoy. ¿Qué es lo que voy a encontrar? ¿Cómo seré bendecido? ¿Qué es lo que lleva a Jesús al enojo entonces, mis hermanos? Que alguien se interponga para que un ser quien ha venido en busca de Dios sinceramente, pueda haber alguien por allí que se interponga, que lo considere un inmundo dual.
y de alguna manera crea que no debe pertenecer dentro donde se encuentra uno con Dios. Hubo otras ocasiones en las que Jesús se llenó de ira. Y cuando estudias el contexto te das cuenta que es el mismo motivo por la cual se llenó de ira cuando sacó a los vendedores. Cuando alguien que trató de impedir el paso hacia él, dice Marcos, y les presentaba niños para que los tocase, y los discípulos los reprendían. ¿A qué se los presentaban? Jesús, ¿qué pasó con él? Se indignó. ¿Por qué se indignó? Porque había alguien impidiendo el acercamiento a Dios. Había alguien impidiendo. Le causó tremendo indignación. Y luego Marcos añade esta parte en el capítulo 2: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, que mejor agarre una pistola y se dé un balazo en la cabeza, porque está hablando de los tiempos de suicidio de aquel tiempo, por supuesto. Que se ponga la piedra de un molino al cuello y se tire al mar. Está hablando que se suicide, porque está interponiéndose. Está usando palabra fuerte, no está diciendo realmente mátate, pero está usando palabra bien fuerte para decir cuánta rabia me causa que alguien produzca tropiezo. Sea por lo que sea que tú creas. Yo no sé si puedes entender y escuchar el tono de voz de Jesús. Y podríamos ampliarnos mucho más sobre lo que el texto bíblico dice, y no lo que a veces nosotros le ponemos al texto bíblico, especialmente cuando se trata de lugares sagrados. Yo creo en el respeto del lugar donde nos reunimos en la casa de Dios. Yo creo en eso. Yo creo en eso, cuando hay un propósito principal. Pero tú sabes que el momento que tú y yo salimos de aquí, Dios no se queda aquí. No aquí. Se sube al carro y se va contigo. Espero que se suba al carro y se va contigo. Pero no se queda aquí esperando a ver cuándo vienen los hermanos otra vez. Él se va contigo. Y donde Él está, quiere decir que todo lugar es irreverentes en su presencia, aun cuando ve un juego de fútbol en la televisión. Porque a veces perdemos la cabeza por un gol que no queríamos ver. Pero si Dios está allí, porque Dios está donde están sus hijos, ¿no es cierto? Bueno, yo no quería decírtelo más, pero te lo voy a decir. ¿Tú sabías que los lugares una vez considerados sagrados perdieron su santidad? ¿Tú sabías eso? Dios ya no le pone santidad, bancas, edificios. El lugar se vuelve santo cuando Él está presente. Porque yo trabajé en Sudamérica. Si ese lugar, el edificio, las bancas, lo que es santo, pobre de mis hermanitos que nos reunimos abajo de una yaquera, un árbol grande todos los sábados. Pero la presencia de Dios era tan real como lo es abajo de este techo, porque Dios está donde su pueblo está. El espacio físico perdió su santidad. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo lo sabemos? Voy a dar dos textos solamente porque ya dice Hechos 7:48. Si bien el Altísimo ya no vive en templo hechos de manos. ¿Cuándo dejó Dios de vivir dentro de templos? Un poquito antes. Cuando Él no muere, Él está en la cruz, pero Él todavía no muere. Y Él dice: Señor, consumado es, allá colgando en la cruz. Y en el momento que Él dice eso, ¿qué pasa en Jerusalén? El velo
que dividía lo santo de lo secular o del ojo común, ahora deja que tú y yo, que no éramos del sacerdocio, pudiéramos ver allá adentro. Ya no tenía la santidad, porque el Hijo de Dios. Y este día, si la tradición está correcta, que ese es el día, son 2000, ¿cuántos años son? Desde el año 33, que no son un poquito menos de 2000, 1900, este día. El Señor descansa, se acaba la santidad de lugares espaciales. Y ahora sí, quiero terminar diciéndote, padre y madre, hermano líder de iglesia como yo, que nada le roba la paciencia a Dios. Hace tanto cuando abusamos de nuestra autoridad y ponemos piedras de tropiezo o nos interponemos en el acercamiento de un niño, de un joven, de un hermano inmaduro o aún de un hermano caído. Y en lugar de atraerlo a Dios, donde está su salvación, le cerramos la puerta del acercamiento a Él. Nuestras reglas, yo sé que las tenemos. Un día Pedro cometió uno de los más horrendos pecados: negar a Jesús. Lo negó por haber negado. Desde la resurrección hasta su ascensión, dice la Biblia que pasaron 40 días. Pero no pasaron 40 días antes que Jesús encontrara a sus discípulos pescando su antigua vida sin Dios y sin nada. Nuestro maestro se murió y no sabemos qué pasó con él. Y descubren que es Jesús, que los llama desde la playa. Y especialmente, si estudiamos bien la Biblia, no pasó ni una semana. Y Jesús especialmente le dice: Pedrito, ven para acá, quiero hablar contigo. Sí, Señor. ¿Tú me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. No te pregunté si... No, Señor, tú sabes que yo te quiero. ¿Solamente me quieres, Pedrito? No, Señor, realmente yo te amo. ¿Sí? Que si me amas, yo quiero que vayas y alimentes. Lo restituye una semana después. Yo le doy 6 meses o un año. ¿Y sabes por qué Jesús hace? Porque si te da 6 meses y te vas a ir, nada debería interponerse entre lo que pasa en el corazón de un individuo y con Dios. Después de todo, el individuo le responderá a Dios. Pero yo también voy a responderle, y no quiero ser el impedimento de alguien que sinceramente busca a Dios. ¿Sabe lo que Dios busca hoy? Busca limpiar templos, sí, pero ya no son espacios físicos. ¿Cómo le llamó a este cuerpo? ¿Y qué dijo? ¿Quién iba a vivir allí? El Espíritu Santo de Dios. Así que somos, y son los que Dios quiere ver limpios, purificados por su Espíritu. Y antes que corras a un jovencito, dame el chicle, o para de hablar, o paga tu teléfono, cuando termine el culto, ponle el brazo y dile: mijo, estoy contento que estás aquí. Alguna cosa debió haberte pegado. Quiero que sepas que Jesús te ama igual que me ama a mí. Te digo porque yo tengo muchos jovencitos que se me han ido por hermanos celosos del templo y perdieron la noción. noción cuál es su función. Pero solamente, y si usted está aquí, alguna cosa debió haberte pegado. Quiero que sepa que Jesús te ama igual que me ama a mí. Te digo porque yo tengo muchos jovencitos que se me han ido por hermanos celosos del templo y perdieron la noción cuál es su función. Pero solamente, y si usted está aquí, alguna cosa debió haberte pegado.
el Espíritu que limpia este templo y lo hace habitable para mí es el que entiende cómo Dios puede hacerlo con otro también. ¿No es verdad? ¿Hay canto, pastor, o nomás oramos? ¿Oramos nomás? Ponte de pie, iglesia, vamos a orar. Sientes que el Señor necesita venir a tu templo, a tu cuerpo, a ti. Ven aquí, yo quiero orar por ti. Acércate. Yo sé que no hay música, pero no necesitamos emoción. Que el Señor hable a tu corazón, así como habló al mío hace tiempo. Y mucha gente no va a entender tu actitud. Pero tú estás haciendo lo correcto, lo que es aceptable delante de Dios. Yo tengo muchos parientes muy cercanos que si alguien se viera estirado los brazos en lugar de empujarlo, estuvieran caminando con el Señor. De parar con eso y dejar que la palabra de Dios sea el que nos indique cómo debemos vivir como cristianos que esperamos la venida de Jesús. En esto conocerá la gente que somos seguidores de Jesús. Sí, nos amamos, lo asume a conocer. No es por mi doctrina, por más bonita que sea. No solo por los 10 mensajes que el pastor Presuel va a predicar, por más bonito que sea, sino el amor que esta gente vea. No solamente hacia ellos, sino hacia nosotros, entre nosotros. Querido Padre, en esta mañana, ya tarde, sobre todo te damos. Aquel que dice San Juan, vino a habitar, a poner su carpa al lado de la nuestra, a entender quiénes somos nosotros para poder salvarnos. Te damos gracias por ese Jesús que en Él se cumple toda la función. Y Él es el que nos permite andar en santidad y en reverencia delante de ti. Y en esta hora, Padre, nos humillamos reconociendo de tu infinita bondad. Y alguno de mis hermanos, quizá como yo en el pasado de la función, te encuentro con nosotros aquí en la tierra y quizá no ha actuado como tú esperas, pero hoy, esta mañana, tu Espíritu nos ha tocado y ha venido a morar donde tú quieres que el Espíritu more, en nuestro corazón, nuestro templo viviente, manos y boca y ojos y brazos para amar a aquel que no merece ser amado. Y vamos a salir de aquí, Señor, y tenemos la certeza de que tú te vas a subir a nuestros carros y te vas a ir con nosotros, pero que a nosotros nos toca de vivir debajo de nuestro techo. Que así sea, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.